El gobierno dominicano ha comenzado el cabildeo para lograr establecer en la mente del dominicano que todo va viento en popa con la Junta Central Electoral y el Intran. Aquí está el presidente de la Junta Central Electoral huyendo por la izquierda, porque no se puede decir otra cosa. Junta Central Electoral solo se podrá votar con cédula de identidad. Esa es una bengala del presidente de la Junta Central Electoral, porque aquí hay un diputado de la Fuerza del Pueblo, Félix Michel, que es el que ha planteado en un proyecto de ley el que los dominicanos puedan votar con la cédula, licencia y pasaporte. Como hay una crisis de imagen de que en pasaporte, en la Junta Central Electoral y en el Intran aparece una misma empresa accionista o colaboradora de la matriz, entonces como hay una crisis respecto a esto, hay que seguir manipulando. Pero hay otro problema, se olvida el presidente de la Junta Central Electoral, que esa empresa Veridos es la que hace el registro haitiano, la que entrega las cédulas en Haití, y por demás hay otro grave problema, que la Junta Central Electoral, para licitar y aprobar a la empresa que le aprueba la licitación o le adjudica el proceso, le pide opinión al Ministerio de Interior haitiano, y es el Ministerio de Interior haitiano el que le dice a la Junta Central Electoral: si tú puedes contratarlo, no hay ningún problema. Ellos nos están entregando a nosotros 6 millones de cédulas, por tanto ellos están calificados para cedular a los dominicanos. Quisiera preguntar, ¿es unificación o no de la isla? La misma empresa que le entrega la cédula a los haitianos es la misma empresa que le entrega la cédula a los dominicanos, o le entregará la cédula a los dominicanos. Pero el presidente de la Junta Central Electoral no habla de ese tema. El gobierno dominicano ha comenzado el cabildeo para lograr establecer en la mente del dominicano que todo va viento en popa con la Junta Central Electoral y el Intran. Todo va viento en popa con el Intran, todo va viento en popa con este desorden que así lo definimos nosotros, este desorden de unificación, de pretensión de unificación de la isla en un criterio tan importante como es la entrega de la cédula electoral. Aquí está el presidente de la Junta Central Electoral huyendo por la izquierda, porque no se puede decir otra cosa. Huyendo por la izquierda. Junta Central Electoral solo se podrá votar con cédula de identidad. Esa es una bengala. Esa es una bengala del presidente de la Junta Central Electoral. ¿Por qué? Porque aquí hay un diputado de la Fuerza del Pueblo, Félix Michel, que es el que ha planteado en un proyecto de ley el que los dominicanos puedan votar con la cédula, licencia y pasaporte. Como hay una crisis de imagen de que en pasaporte, en la Junta Central Electoral y en el Intran aparece una misma empresa accionista o colaboradora de la matriz, entonces, como hay una crisis respecto a esto, hay que seguir manipulando. Pero hay otro problema, se olvida el presidente de la Junta Central Electoral, que esa empresa Veridos es la que hace el registro haitiano, la que entrega las cédulas en Haití, y por demás hay otro grave problema, que la Junta Central Electoral, para licitar y aprobar a la empresa que le aprueba la licitación o le adjudica el proceso, le pide permiso, le pide opinión al Ministerio de Interior haitiano. Y es el Ministerio de Interior haitiano el que le dice a la Junta Central Electoral: si tú puedes contratarlo, tú puedes hacer lo que tú quieras, no hay ningún problema. Ellos nos están entregando a nosotros, ellos no han entregado a nosotros 6 millones de cédulas. Por tanto, ellos están calificados para cedular a los dominicanos. Quisiera preguntar, ¿es unificación o no de la isla? No hay que unificarla territorialmente. Ya estamos unificados. La misma empresa que le entrega la cédula a los haitianos es la misma empresa que le entrega la cédula a los dominicanos, o le entregará la cédula a los dominicanos. Pero el presidente de la Junta Central Electoral no habla de ese tema. Él le está diciendo a ustedes, solamente se va a poder votar
con la cédula electoral. Sí, pero eso no es un hecho político. A los hechos políticos es que se le hace pregunta. El hecho político aquí es que ya ustedes adjudicaron a la empresa que le va a dar, que le da cédula a los haitianos y que también le va a dar cédula a los dominicanos. Esto es un proyecto de ley. Lo de poder votar con la pasaporte, con la cédula, con la licencia, es un cheque futurista. Yo no tiene fondo, yo no puedo cambiar ese cheque. Eso es lo que ha dicho el presidente de la Junta Central Electoral. Pero todo esto es un juego manipulador por parte de algunos periodistas, no todos, porque mire aquí la primera plana de este periódico, El Nacional, el Diario Libre. Red de corrupción, sabotaje y espionaje en el expediente del Intran. Jochi Gómez señalado como el principal beneficiario de los contratos fraudulentos. Ministerio Público afirma actuaron como crimen organizado. Yo quisiera preguntarle al Ministerio Público si cuando estaba señalando o por señalar a Jochi Gómez de que él era el principal beneficiario y actuaron como crimen organizado, las sendas comunicaciones que le enviaban los fiscales a la empresa Aurix para que la empresa Aurix, a través de su tecnología y de su intervención en todo el territorio nacional, quisiera preguntar que si esas solicitudes están dentro de ese expediente, porque si están dentro de ese expediente no estamos hablando de crimen organizado, estamos hablando de una componenda en la cual el propio Ministerio Público está involucrado. Pero aquí sigue esto, señores. Aquí está el periódico El Día en su primera plana, trayendo todo tipo de bondad sobre la cédula. La cédula y su evolución tecnológica. En 93 años el documento ha sido testigo de la historia y la tecnología. Aquí está el cuerpo de la noticia. Cédula dominicana ha pasado en 93 años del cartón y la maquinilla al policarbonato y la biometría. La revolución de ese documento ha estado vinculado a los avances tecnológicos del país. Y sigue el periodismo dominicano sin entender. Aquí está esta señora, Loida Peña. La misma Loida Peña. Intran y MIDE implicados en red de espionaje, dice Ministerio Público. Comencé el programa con este libro, este formidable escrito que le pido a muchos de los que hacemos política que se den una vuelta y lo compren para analizarlo. La muerte del periodismo. Lo escribe Teodoro León Gross. Él es periodista, director de una cátedra de periodismo en la Universidad de Málaga. Él es periodista, él no es abogado, él no es político, él es periodista, doctor en periodismo. ¿Qué es lo que tiene que entender esto? Señores, hay dos caminos en la parte introductoria de esta obra. Dos caminos que atraviesa difícilmente el periodismo. Uno es el ecosistema digital, aunque no lo quieran entender y aunque no lo quieran creer. Y el otro es que el periodismo fortalece la duda, el cuestionamiento, fortalece la democracia. Cuando ese principal elemento dentro del periodismo, en cualquier país del mundo, flaquea, entonces peligra la democracia. ¿Con qué él inicia en la parte introductoria esta obra? Él analiza claramente la situación de Donald Trump. Y él habla de cómo Donald Trump se pudo imponer y se supo imponer ante la adversidad del periodismo local en Estados Unidos. Hablando y detallando todo un sinnúmero de situaciones que presentó. Pero él habla claramente de algo que es muy importante leerlo porque parece que estamos en la República Dominicana. Dice: Trump es un héroe silencioso para toda la clase política. Buena parte de ellos no se atreverá a admitirlo, por supuesto, y la mayoría no se atrevería siquiera a pensarlo. En definitiva, Trump es, en buena lógica, un apestado democrático. Y sin embargo, en el pulso de la política y el periodismo de masas, esa relación incómoda que la clase política ha sobrellevado
ha sobrellevado a disgusto durante siglos. Nadie avanzó tanto en ninguna democracia para debilitar a los medios informativos o para ponerlos en el espejo de su realidad en crisis. Ahí él habla de las dos crisis, cuando el periodismo entra en un periodo de competencia con el ecosistema digital, pero también entra en crisis por la manipulación perversa y asquerosa y peligrosa para un país. A eso se refiere Teodoro León Gross en su libro La muerte del periodismo. ¿Qué dice? Entre tanto, a los dirigentes políticos les seguirá encantando aparecer en los eventos de los medios, premios, aniversarios y distintas galas, pronunciándose grandes palabras sobre la libertad de prensa y la importancia del contrapoder del periodismo. Pero se trata de una retórica llena de cinismo para aprovechar aquello en lo que los diarios aún le resultan útiles. En definitiva, la relación populista en los medios, como menciona Magdalena Brown en Monkeberg, adquiere modulaciones entre la seducción y la confrontación. Esto es, se trata de una relación inevitable que procura convertirse en rentable, y en la política lo tienen cada vez más fácil. Pero si hablas con un profesional de esta, con quien tenga confianza, te confesará que el periodismo le interesa ya poco, porque ha quedado como una extensión de la propia política. O sí, les interesa, pero no como periodismo, sino como política. Por eso ya ustedes ven, leyendo este párrafo, ustedes pueden entender la encuesta ACD Media. Oigan bien lo que les estoy diciendo. Leyendo este párrafo, ustedes pueden entender la encuesta ACD Media. El gobierno, fundamentalmente, principalmente el gobierno. Es que el periodismo, en gran parte, ha dejado su rol. ¿Y por qué lo ha dejado su rol? Porque lo que busca es poder. Así lo expresa el querido Teodoro León Gross. ¿Qué continúa diciendo? ¿Qué continúa diciendo? Aquí, los periódicos quizá no determinan el triunfo, pero sin lugar a duda lo identificaban. Así sucedió con Barack Obama, pero no sucedió con Donald Trump. Pero no le sucedió con Donald Trump cuando asumían que la parte política de Hillary Clinton era la que iba a ganar. Pero aquí, señores, viene lo más importante que hay que analizar. El político sabe, él lo titula, de cuarto poder a actor secundario. El político sabe, o debería saber, que el periodista, por falta de fe en el futuro, tiende a refugiarse en la nostalgia improductiva de una edad de oro perdida. En realidad, más vale aclararlo pronto, lo que los periodistas añoran es otra cosa: el poder, más allá de su Atlántida, en menor o mayor grado imaginaria. El periodismo, si echa en falta esto, que es algo muy real, haber disfrutado de un enorme poder y protagonismo determinante en la vida pública. Esa es su verdadera añoranza. No tanto la desaparición de un reporterismo audaz como genuinos puros guardianes de las democracias liberales, sino la capacidad de que un titular matinal hiciera temblar a las oficinas de la presidencia, provocar el temblor de manos de un ministro al leer un editorial o la columna mordaz de una firma reputada. En definitiva, como señala Inganiev, hacer que los poderosos rindiesen cuenta sin tener los periodistas que dar explicaciones ante nadie. Eso se supone un poder orgásmico, o suponía. Philip Meyer en The Vanish Newspaper mencionaba que el principal producto de un periódico no eran las noticias, sino la influencia. Una influencia comercial que se suponía la venta, pero también la influencia social, puesto que ese producto de éxito disfrutaba de un considerable prestigio para limitar otros poderes. Pero el periodismo era poder. Ya ahí existe una pérdida. El modo de influencia ha desaparecido en buena medida, diluido en el territorio digital, donde mandan Google o Facebook, que se han apropiado de buena parte de la rentabilidad,
Los diarios, lejos de ese protagonismo, hoy representan un papel secundario en el sistema. Yo quiero decirle al gobierno, hay muchísimas obras importantes que hablan de esta realidad, del papel secundario que ya ejercen los medios. Lo ejercen por el ecosistema digital y lo ejercen por la presión social, por la credibilidad. Señores, ponme la de atrás, por favor, la del periódico, ponme esta imagen, por favor. Aquí. Esa misma que tú tenías ahí. Esta. Intran y Mide implicado en una red de espionaje, dice el Ministerio Público. ¿Por qué es tan válido lo que plantea Teodoro Gross en este libro? Señores, porque ese es un acto de manipulación y perversidad. Es el periodismo quien debería en prima fase aclarar o preguntarle al propio Ministerio Público, cuestionar esa acusación del Ministerio Público. Es el Ministerio Público el que tiene que decirle a este país, pero ¿y cómo es posible que Jochi Gómez, perteneciendo y Hugo Vera a una red de espionaje, era utilizado por el propio actor que lo está acusando en el día de hoy? ¿Por qué no se involucra como cómplice? Pero se sigue manipulando, porque miren aquí, esto es el periódico Diario Libre, los ripios de la acusación. Una red de corrupción, sabotaje y espionaje. El expediente de la Operación Camaleón. Sabotajes y espionaje. Y ahí se habla de adenda de la estafa. El circuito del dinero. Sabotaje y espionaje. El papel de los funcionarios. Y un caso sin precedentes. Pero también es un caso, así como este, que lo están filtrando. Y esto es una acusación. Señores. Ya esto es palabra del Ministerio Público que tiene que ser probada en un tribunal. Ahora, yo quisiera que de la misma forma que el Ministerio Público, bájame aquí por favor, de la misma forma que el Ministerio Público se ha permitido en llevar esta acusación a los medios, que lleve la acusación de Wandy Morales de la Cruz, de Juan José de la Cruz Morales, del caso Falcón, para ver a quién fue que Wandy Morales de la Cruz le entregó una Jeepeta 2020 y $2 millones en un banco de la capital dominicana. Eso se lo dijo Wandy Morales de la Cruz a un fiscal en Estados Unidos. Esto es una acusación, lo de Jochi Gómez. Y está en los medios. Yo quisiera, con toda la valentía que tiene el periodismo dominicano, que se vayan a Puerto Rico y busquen ese caso, que entrevisten al fiscal que trabajó en el caso, o en el caso de Miguel Gutiérrez, por ejemplo. Pero señores, esto es Senasa. Yo pensé que al día de hoy nosotros íbamos a estar hablando del escándalo que hay en Senasa. Que dicho sea de paso, hay un director de un medio que se ha cogido con otra ARS, un degenerado sexual. Bájame aquí, por favor, que conmigo no se relaja. Bájame aquí. Déjamelo ahí en Senasa, pero en un momento. El problema principal del gobierno es Senasa, no es APS. El problema principal del gobierno es Senasa, no es APS. Oigan bien lo que estoy diciendo. El problema principal de este país, del gobierno dominicano, es la delincuencia en Senasa, no es en APS. Pero hay un degenerado director de un medio de comunicación, un degenerado sexual, que le ha cogido con este tema, no sé con qué propósito. Y conmigo no se relaja. Si ustedes no quieren escuchar lo que nadie le ha dicho en este país, no sigan intentando lo que están haciendo. Un político no se... Yo no soy periodista. Yo lo que soy es político. Yo aquí no compito con ustedes. Esto es
canal de televisión donde yo tengo una participación aquí en Despertar Político. Coordinador de este espacio, no como periodista. Yo no ando detrás de lo que andan ustedes. Yo no ando detrás de lo que están buscando ustedes. Yo no tengo ningún tipo de problemas ni encuentros comerciales con ustedes. Ahora, aquí, como dice Teodoro León Gross, en esta formidable obra, aquí en la República Dominicana podríamos hablar de que el periodismo está muriendo. Y es la duda, el cuestionamiento que lo hace revivir. Y eso es lo que ustedes no pueden hacer. El cuestionamiento. Aquí la delincuencia organizada en este gobierno son los miles y miles de millones de pesos que se han robado en Senasa. Que todavía esta es la hora que no hay un maldito preso en este país. Que no hay un preso en este país. Vuelvo y repito, un político no se defiende, un político contraataca. Un político, yo no soy periodista, yo no estudié periodismo, yo no estudié comunicación social, yo lo que soy es político. Y un político no se defiende, un político contraataca. Si ustedes están preparados para el contraataque, yo siempre lo estoy. Siempre ando con los fusiles en la mano y siempre ando dispuesto al contraataque. Oigan bien lo que les estoy diciendo. Ustedes no van a jugar con la moral, con el esfuerzo. Ustedes no van a jugar con el esfuerzo durante décadas y generaciones. En APS no hay degeneración sexual. En APS no hay degeneración sexual. Y bien coincide Hipólito Mejía conmigo. Gente sin compromiso partidario. Solo le recuerdo al presidente de la República. En la gaveta de una de esas oficinas estaba el proyecto que hoy se llama PRM, Alianza Social Dominicana. Por su hermandad, su amistad con el doctor Asmar. Si ese partido existe, es porque el doctor Asmar se desprendió de ese proyecto que hoy está en el gobierno. Lo único que ha pedido es que le dejen trabajar. Y estoy haciendo esto porque si no lo hago no puedo volver aquí. Porque yo lo que soy es un político leal. Esta vagabundería contra los hombres que trabajan y se esfuerzan en este país, hay que dejarlo. Aquí hay una convocatoria a la degeneración sexual y perversa, asquerosa, que parece ganarle partido. Y por eso vuelvo a esto. Esto es lo que ustedes tienen que atender. Mírenlo aquí. Esto es lo que ustedes tienen que atender. Califican de burla revisión de Cámara de Cuentas Senasa. Una señora que se hace llamar presidente de la Cámara de Cuentas lanza una auditoría de la Cámara del Senasa, pero que involucra a Gonzalo Castillo. Coño, pero y así ustedes quieren así ustedes quieren tener credibilidad en este país. Así ustedes quieren tener credibilidad en este país. Es esto, son estos los valores que me promueven a mí sentarme aquí todos los días. Son estos. A ese señor lo conocí yo siendo un niño, al padre Rogelio Cruz, en Cristo Rey. Rogelio Cruz, el religioso que hizo de la denuncia su vocación y su causa. Estamos haciendo lo mismo a través de los medios. Es lo único. Y a través de la política. La denuncia, mi vocación y mi causa es lo que estoy haciendo. Cuestionando este sistema asqueroso. Porque Donald Trump lo pudo hacer. Donald Trump lo pudo hacer. Bukele lo pudo hacer. Pedro Sánchez lo ha podido hacer en España. Eso es lo que me ha promovido a mí sentarme aquí con un grupo de profesionales. No otra cosa, no el negocio, no la manipulación perversa y asquerosa. Es que cuando tenemos que defender al gobierno de Luis Abinader lo hacemos sin ningún tipo de reparo. Cuando hemos tenido que defender a Luis Abinader lo hemos hecho
sin ningún tipo de reparo. Y sé que hay mucha gente cercana al presidente que se molesta conmigo. A mí eso no me importa. La dialéctica de la política es la confrontación, el diálogo y el pacto. Yo le estoy confrontando. Diálogo si ustedes quieren. Y pacto con el contrario, lo que no puedo conseguir por mi propia cuenta. Por eso no he sido un pedigüeño en el PRM. Por eso no me interesa irme a ese partido. Nunca me interesó irme a ese partido. Porque no hay nada de lo que ese partido me pueda dar que yo no pueda lograr por mi propia cuenta. Yo pacto con el contrario lo que no puedo conseguir por mi propia cuenta. Yo estoy definido a un solo elemento, hacer política, velar por el bienestar de los dominicanos. ¿Ustedes creen que un país, señor director, ustedes creen que un país que se define entre Leonel Fernández, Omar Fernández y estas hierbas aromáticas puede estar así? Eso es en Villa Agrícola. Aparte de sufrir que no tienen agua potable, tienen que sufrir el problema del drenaje pluvial. Villas agrícolas, sin agua. Sin agua. Ah, se lo pegan a las lluvias ahora. Se lo llevan a las lluvias ahora. Se lo pegan a las lluvias. No es a las lluvias, señores. No es a las lluvias. Es a la incapacidad de la Corporación Dominicana de Acueductos y Alcantarillado. Es al dispendio. Es resolver los problemas que tienen que hacer. Y no andar en cháchara política. Pero como siempre digo, que su guarapo siempre tenga hielo. Despertar, política.